lunes a las 6 de la tarde, Todos los Fuegos, con la conducción de Daniel De Santis. En el aire de las 7:40, escucha Todos los Fuegos. Todos los fuegos queman distinto. Una lluvia de rosas también te incendia. Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por Radio Rebelde, AM 740. Ahí estamos viendo a Javier Rodríguez. Buenas tardes, Javier. No te escucho, no sé si... A ver, ahí, ¿se escucha? Ahora sí. También está con las luces apagadas no del cerebro, sino... No, Javier, no. Mauro, en la imagen, tiene la luz apagada, pero lo estamos viendo. ¿Cómo te va, Mauro? Buenas tardes a todos, a todas. Hola Daniel, hola Javi, ¿cómo están? Bien, lo extraño es que la luz está prendida, pero debe ser que hace sombra, no sé. Bueno. Hace que la imagen aparezca como oscura, pero... En radio no se escucha la sombra. Sí. Permitiendo la licencia, ¿no es cierto? Bueno, claro. Vamos al grano porque tempranito lo hemos convocado a Javier Fernández, delegado del FOL en la provincia de Jujuy. Así que vamos a la editorial de hoy, que ha preparado unas palabras Mauro sobre el aniversario que se cumplió ayer del 9 de julio. No hay que explicar mucho, el 9 de julio, el día que se declaró nuestra independencia, pero seguramente esto lo va a decir Mauro, así que los dejo con él. Bueno, todas las efemérides suelen ser complejas de analizar porque están atravesadas por las distintas formas de interpretar la historia, ¿no? En ese sentido, la historia argentina, al igual que la historia del resto de los países, no escapa a este debate historiográfico que tiene que ver con una forma de ver el presente. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos varias corrientes que interpretaron lo que sucedió el 9 de julio. Pero tampoco, digamos, más allá del debate historiográfico, que por el poco tiempo que tenemos no lo podemos abordar hoy aquí en el programa, creo que es necesario que comprendamos que el 9 de julio no nace de un repollo, sino que más bien es todo un proceso de larga duración que tiene al menos 10 años para 1816. Porque recordemos que en 1806 y 1807 se habían desarrollado las llamadas invasiones inglesas, ¿no?, a Buenos Aires y a Montevideo, que de alguna manera habían generado en los criollos una sensación nueva, distinta, y que los llevaban a replantearse la dominación española, porque de alguna manera, aunque en 1809 se había conseguido el libre comercio, muchos, digamos, de los comerciantes porteños, algunos de ellos peninsulares, no podían comerciar realmente como querían. Entonces, era como una situación compleja la que había con el reino de España, porque por un lado, no te permitía desarrollarte, por otro no te podía defender, porque la defensa de las invasiones inglesas llevaba a cabo por las milicias populares. Entonces, digamos, el nacimiento de nuestra patria, aquel 9 de julio de 1816, lo podemos rastrear a partir de la ruptura que se genera en la propia Buenos Aires en 1806-1807. Luego saben bien que el 25 de mayo se va a celebrar el Cabildo Abierto, que es lo que termina de darle una configuración a esta revolución, que de revolución de la revolución van a hacer la guerra, y durante todo ese periodo, que algunos historiadores hablan del periodo llamado de guerra y revolución, se van a comenzar a dar las sucesivas batallas, fundamentalmente en el norte y en el este, donde se va a pelear contra los ejércitos realistas. Realistas a veces contra los españoles, pero también se va a pelear contra la corona portuguesa. Fundamentalmente el conflicto ahí va a ser por la banda oriental, ¿sí?
Y el 9 de julio de 1816, aquel año, es un año particular. ¿Por qué? Porque nosotros, como bien sabemos, que nuestra revolución de fundación de nuestra patria está vinculada a los acontecimientos que suceden en Europa. Fundamentalmente a la invasión napoleónica de Portugal y de España, ¿no? Y a esta cuestión que estaba dentro del pacto político español, que era lo que llamamos el pacto de sujeción o retroversión de la soberanía. Esta idea de que si el rey no está o está cautivo, la soberanía ¿a dónde vuelve? Y bueno, vuelve al pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Y bueno, el pueblo son estas juntas que se empiezan a formar primero en España, primero en la península y luego en América, que intentan representar la voluntad popular. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en el mundo hacia 1815, 1816? Lo que está pasando es que Napoleón fue derrotado. Y el reino de España, fundamentalmente su rey Fernando VII, obviamente, ¿qué pretende? Bueno, pretende recuperar sus territorios de ultramar. Entonces los revolucionarios americanos, encabezados por San Martín, que para ese momento era gobernador de Cuyo, están en un momento complejo, porque hay que decidir rápidamente qué se hace. ¿Qué se hace ante una Europa que sella una alianza? Y acá me quiero detener de manera muy rápida. No sé si la audiencia o Daniel o Javi conocerán la existencia de la Santa Alianza. Sí, sí. Una de las primeras organizaciones supranacionales, ¿no? Una especie de ONU del siglo XIX. ¿Pues cuál era el objetivo de la Santa Alianza? Que ningún tipo de revolución, y menos las revoluciones liberales, se expandan. Pues recordemos que teníamos a Prusia, a Austria y a Rusia, digamos, y a España, ¿no? Bueno, sellando una alianza de lo que pasó en Francia no se tiene que repetir. Entonces, en este contexto de Santa Alianza, de intento de recuperación de las posesiones americanas, es que se va a llamar al Congreso de Tucumán y el 9 de julio, después de meses de liberaciones, se va a declarar la independencia, ¿sí? Y acá hay un pequeño debate, pero que no es pequeño y es muy importante, y que está vinculado a la cuestión de, bueno, ¿nos declaramos independientes de quién? Bueno, de Fernando VII y sus sucesores se plantea rápidamente, y uno rápidamente puede decir, sí, estamos de acuerdo. Pero ojo, porque acá, en ese 9 de julio, hay muchas posiciones. Y había sectores ya preparados para convertirnos en colonia de otros países. Y el país que estaba ahí dando vuelta y que necesita meter todas sus manufacturas en todos los mercados a nivel mundial es Inglaterra. Entonces hay un sector que justamente pretende independizarnos de España para convertirnos en una colonia británica. Pero San Martín, inteligentemente, envía una carta 10 días después explicando que no nos declarábamos independientes solamente de España y de Fernando VII y sus sucesores, sino que también de cualquier otra dominación extranjera. Después hay un montón de debates acerca de por qué el 9 de julio de 1816. Hay historiadores que plantean, por ejemplo, que a pesar de haber declarado la independencia, el 9 de julio tiene toda una impronta muy conservadora, porque justamente intenta terminar con el proceso revolucionario. Es como, bueno, declaramos la independencia, pero empecemos a poner orden, justamente porque llevábamos 6 años de guerra, ¿no? Sí, 10 también, de avances, porque desde la primera invasión son 10 años. Claro, contando desde la primera invasión son exactamente 10 años. 10 años de duros combates que al mismo tiempo, de alguna manera, es como que modificaban las relaciones de clase, porque recordemos que la milicia, a partir de las invasiones inglesas, se había convertido en un lugar donde las clases populares, que estaban excluidas de cualquier tipo de participación política, podían, digamos, empezar a proyectar su destino hacia un lugar mejor o un lugar con mayor prestigio dentro de esa sociedad colonial. Entonces, es necesario comprender que el 9 de julio se declara la independencia
de las Provincias Unidas de Sudamérica, ¿sí? Pero al mismo tiempo, y esto es quizás lo más complejo de comprender, es que no son todas las provincias ni es todo el territorio argentino. Hay un sector que fundamentalmente está compuesto por las provincias del litoral, que un año antes, en 1815, ya había declarado su independencia porque estaba, digamos, bajo la protección del caudillo muy importante en aquel momento, que era Artigas. ¿Sí? Entonces, este 9 de julio va a proyectar a un sector de lo que actualmente es la República Argentina, pero que va a tener una impronta que va a ir más allá de lo nacional. Porque nuestra independencia va a estar muy vinculada a los planes continentales que va a tener el general San Martín. San Martín va a comprender a nuestra independencia dentro de un vasto y más amplio plan de independencia latinoamericana, que va a incluir en 1818 a Chile y en 1821 a Perú. ¿Sí? No sé si quieren hacer algún... No, solamente yo lo que quería agregarle o decirle a la audiencia que milicias populares, internacionalismo, están totalmente asociadas al nacimiento de nuestra patria argentina. Entonces, milicias populares, internacionalismo y patria dieron nacimiento a lo que hoy conocemos como Argentina, y también se proyectaron, como decía Mauro, a Chile, Perú, bueno, el ejército de los Andes, que fue bastante abandonado por Buenos Aires, peleó junto con Bolívar en Ecuador y en la batalla de, bueno, que ahora se me va el nombre por lo rápido, pero digamos, hasta en Colombia combatió el ejército de los Andes. Es decir, que el internacionalismo fue muy importante en el proceso de la independencia. Exactamente. Me gustaría cerrar con una pequeña frase para ya dar lugar al compañero, que es una frase de San Martín que dice lo siguiente: algún día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres, nuestros indios y los negros. Los ricos y los terratenientes se niegan a luchar, no quieren mandar a sus hijos a la batalla. Me dicen que enviarán 3 sirvientes por cada hijo para no tener que pagar las multas. Dicen que a ellos no les importa seguir siendo colonia. Sus hijos quedan en sus casas gordos y cómodos. Un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres, y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos. Bien. Muy bien. Entonces, terminado con la conmemoración del Día de la Independencia, estamos en comunicación con Sebastián Fernández, delegado del Frente de Organizaciones en Lucha en la provincia de Jujuy, y vamos a hablar con él sobre, bueno, estamos entrando creo que a la 6ª jornada de lucha. Buenas tardes, Sebastián Fernández. Buenas tardes. Sí, así es. Hace solamente los docentes ya llevaban de ADEP, los docentes, los maestros de primaria, ya tienen 32 días de paro. Y bueno, la lucha aquí continúa. Morales ha hecho un intento de nuevo contragolpe, amenazando a las comunidades que siguen cortando las rutas, no enviando dinero a los municipios, que han sido muchos, cuyos consejos deliberantes se han manifestado en contra de las reformas, y descontando días de paro a docentes tanto primarios como secundarios, por lo cual es muy previsible que esta semana los docentes secundarios, el SEOM, el Sindicato de Obreros Municipales, realicen un paro en exigencia de los haberes adeudados, ¿no? Sí, Sebastián, nos gustaría ver
cómo se ha impactado en la propia población de la provincia tan extensa lucha que llevan adelante, y con un ingrediente a mí me parece fundamental, que tiene un componente político, la lucha por la Constitución, en este caso por la derogación de la modificación de la Constitución de la provincia. Es una lucha eminentemente política, y esto medio difícil que no tenga su impacto en la conciencia de amplios sectores. Sí, seguramente. Bueno, es que creo que un elemento clave de eso es el entendimiento de lo que esto significa a futuro, tanto para cada uno de los actores sociales que participan de la multisectorial contra la reforma y de distintas otras expresiones que han surgido colectivas contra la reforma, como también la conciencia de lo que a futuro significa, por ejemplo, en términos de recursos naturales, de litio, y en términos también, esto es muy consciente la gente en Jujuy de que Jujuy es el laboratorio represivo de la derecha. Esto lo viene siendo desde mucho antes, desde que inició el gobierno de Morales, cuando aplicó el código contravencional de una manera cuasi penal. Y luego el pueblo jujeño vio que eso se aplicaba en otras provincias. Entonces está muy consciente de que la lucha que se está dando aquí es una lucha por el futuro de Jujuy y también por el futuro de Argentina. Bien, ¿y qué nos podés informar o apreciar de las relaciones entre los distintos sectores de la sociedad jujeña? Si ha impactado en ellos, si eso se expresa de alguna manera, si se puede percibir esto que te estoy mencionando. Sí, ahí el solo hecho de que se haya creado una multisectorial es algo sumamente novedoso. El hecho de que los autos que cuando se les permite pasar en los momentos que permiten el tránsito, los cortes de ruta, pasen tocando bocina, apoyando al corte de ruta, es también algo novedoso. Sí, bueno, lo hemos visto porque llegan bastante imágenes. Sí. Y nos pasa en cada marcha de las antorchas que ahora se vienen realizando los días martes y los días jueves, que la gente sale de los comercios, en fin, del lugar donde está en el centro, y sale a aplaudir por los balcones, apoyando la movilización. Una unidad colectiva que creo no existe desde los 90 acá, ¿no? Cuando los reclamos piqueteros tenían el apoyo consciente del grueso de la población. Así que se han generado todas estas relaciones que ya han generado distintos tipos de coordinaciones, como la intergremial, como, distintos contactos entre actores que antes ni nos conocíamos. Digo, están hasta los gauchos, forman parte de la intergremial. Distintos actores que antes o no nos conocíamos o teníamos un contacto tangencial que ahora articulamos, y que yo creo que eso depara futuras articulaciones en otros aspectos que harán al interés común, ¿no? Bien, Sebastián, una pregunta difícil te voy a hacer, pero bueno, para eso estamos. Como militante, con tu experiencia en muchas luchas, ¿ves que la lucha se amplía, se consolida, o hay síntomas de desgaste? Porque uno siempre está evaluando esas cuestiones cuando está en estos procesos. Mira, como toda lucha, con el tiempo hay un desgaste, pero tenemos como aspecto positivo las acciones o los contraataques brutales
de Gerardo Morales, que cuando vos ves que la lucha empieza en una fase de decaimiento, hay alguna metida de pata de Morales que nos vuelve a unificar. Ahora, por ejemplo, previo a esto, lo que fue ese decreto infame que volvió a unificar, volvió a darle fuerza a todo, y ahora esto de los descuentos a los docentes, a los estatales, el no giro de fondos, la persecución, que le quiso imponer el código contravencional a una persona con retraso madurativo. Eso inflama a la sociedad, ¿no? Entonces, cada vez que él intenta un contraataque, termina generando una nueva masividad de la movilización, termina dándole más fuerza a la movilización como efecto. Así que creo que si bien, como digo, hay evidentemente, como en toda lucha tan prolongada, un desgaste, quien sostiene que este desgaste no se produzca el mismo Gerardo Morales. Suele ocurrir. Javier, Mauro, ¿le quieren hacer alguna pregunta a Sebastián? No. Bueno, ¿tenés algo más para agregar, para algún mensaje que quieras dar y la perspectiva que le ves a la lucha que estamos describiendo? Sí, yo creo, y que todos creemos firmemente acá, que las relaciones de fuerza son, a pesar del tiempo que ha pasado, que hemos pasado luchando en la calle, las relaciones de fuerza son totalmente favorables a que se logremos el objetivo de dar de baja estas reformas antiobrera, antipopular, y creo, como digo, que más allá de este objetivo particular, esto ha gestado una serie de relaciones que definitivamente van a construir, van a dejar un escenario de construcción a futuro importante. Y creo que así, que lo que vamos aprendiendo en estas coordinaciones, entre grupos que a veces no nos cruzamos, nos permite decir que así como Morales transforma a Jujuy, quiso transformar a Jujuy en el laboratorio represivo de la derecha, nosotros también estamos haciendo un laboratorio de la resistencia popular, porque muchas de estas cuestiones luego seguramente se replicarán en otras provincias, en otros puntos del país, y bueno, vale, creo, esta experiencia, que esta punta de lanza de la derecha se ha transformado también en un escudo de la resistencia popular, ¿no? Nosotros también, Sebastián, nos hemos entusiasmado con esta idea que has expuesto recién y esperamos que sea no sé si un llamado a todos los pueblos que integramos esta República Argentina, pero así lo deseamos. Te agradecemos tu participación en Todos los Fuegos y bueno, como siempre estamos en comunicación para seguir aportando a la lucha y al triunfo del pueblo jujeño. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, pasaba Sebastián Fernández, delegado del FOL en la provincia de Jujuy. Bien, Javier, ¿qué está pasando en el resto del país? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, antes que nada, siempre destacar lo valioso del testimonio del compañero, porque hay un claro apagón mediático, y bueno, la semana pasada también tuvimos un audio precisamente hablando de esto, y lo lamentable es eso, ¿no? Que hay una lucha en pleno desarrollo, particularmente por algo tan simple como respetar los derechos garantizados por la Constitución provincial, y que, bueno, claramente, ¿no? Hay una cierta connivencia de grupos económicos, mediáticos y demás por silenciar lo que pasa allá, y lamentablemente, bueno, están en una lucha muy dura. Pero bueno, hablando en concreto, ya algo que se pudo ver esta semana, particularmente a partir de este finde, fue que ya empezamos a ver spots de candidatos de los distintos partidos que se presentan,
Y más allá de que, bueno, sabemos, digamos, que el juego grande lo van a terminar definiendo entre, por un lado, esta Unión por la Patria, ¿no? Este nuevo armado del peronismo más otros espacios afines, y por otro lado, cómo se termine de resolver la interna entre Larreta y Bullrich para Juntos por el Cambio. Sin embargo, bueno, se han empezado a ver algunas otras cosas. Menciono solamente de que ya han empezado a aparecer ciertas denuncias en relación a cómo hay cierta presencia del narcotráfico financiando o, digamos, haciendo cuestiones bastante poco claras en relación a ciertos grupos y candidatos. Y por otro lado también denuncias que tienen que ver con la venta de candidaturas. Digo, cuando menciono este tipo de cosas, está mostrando a las claras la podredumbre, ¿no?, de lo que es el sistema político burgués, la parte más miserable, si se quiere, ¿no?, cuando se habla de que, bueno, la república, la democracia y demás, y lo que se está mostrando es precisamente el modo más, si se quiere, descompuesto de lo que es el sistema político, donde claramente lo que se suponen los ideales más democráticos queda a las claras en otro plano, ¿no? La cuestión de lo que interesa acá es cómo se negocian cuestiones de poder, de favores, ¿no?, y de posibles negociados a espaldas de la gente. Hoy mismo nada más tenemos en Córdoba, tuvimos una denuncia por la aparición de una investigación en relación a una operación de narcotráfico. Terminó en un local de Juntos por el Cambio, de gente vinculada a Rodrigo de Loredo, uno de los candidatos de allá, de Juntos por el Cambio, en donde había más de 60.000 pesos que no se podían explicar, pero que en realidad, que se suponía que eran para pagarle a unos publicistas, pero en realidad toda la investigación judicial que hubo tenía que ver con que eso era una operación de narcotráfico. Bueno, ahí hay gente salpicada, demostrando un poquito, bueno, cómo funcionan este tipo de cosas. Bueno, toda la semana pasada y la anterior se ha terminado de afirmar algo que se venía diciendo de hace rato, pero bueno, esta vez ya hay denuncias judiciales y demás en relación a Javier Milei y el espacio de La Libertad Avanza, donde se ha hablado de cifras astronómicas para vender candidaturas en distintos lugares, municipales, provinciales y demás. Y por otro lado, uno lo que pudo ver también en estos días es como de repente hay una suerte de, ya esto creo que lo hemos mencionado la semana pasada, pero bueno, es de destacar también de que hay un silencio, de repente un apagón mediático para Javier Milei, ¿no?, que antes estaba hasta en la sopa te salía, y ahora de repente se va opacando, ¿no?, y van ganando lugar otros candidatos. Bueno, ahora le cayó esta denuncia en relación a las ventas de candidaturas, lo que, vuelvo a decir, demuestra también, ¿no?, la podredumbre de este tipo de cosas, en la que se supone que la gente que se está candidateando para algo debería precisamente hacerlo por ideales, ¿no?, por un compromiso, lo que fuere. Sin embargo, algunos datos para tener presentes: juntas todas las distintas listas, solamente a nivel presidencial hay 27 candidatos a presidente y vicepresidente. Desde la reforma electoral de 2009, que no había tantos. ¿Y por qué menciono lo de la reforma electoral? Porque en su momento, ustedes quizás recuerden, la gente más joven no, porque obviamente no lo vivió, pero era clásico que cuando había elecciones nacionales y demás, había un montón de candidatos que te sumaban el 0,01, 0,02, ¿no?, un montón de candidatos fantasmas, pero que gracias a la cuestión de la presentación a elecciones, de repente accedían a financiamiento, a espacios publicitarios y demás. En el 94, que fue la reforma constitucional, se incorporó la chance de meter una reforma que tenga que ver con esto, que esto es la ley 26.571, la ley de transparencia y demás. Ahora no recuerdo el nombre exacto, ya te lo digo en instantes. Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral. Esta ley lo que hizo fue establecer lo de las primarias abiertas y poner un cupo a la gente para que se pueda presentar, con la idea de que, digamos, se cierre un poquito el sistema, no haya tanto candidato y lista fantasma de gente que, digamos, tenía partidos para mantenerse a sí misma. Y también eso obligó a, por ejemplo, cosas como la experiencia del FIT, de tener que armar frentes o coaliciones para poder llegar con los números. Bueno, y la idea es que siempre se suponía como que
se iba a ir achicando y afinando por este tipo de cuestiones, de aplicar números restrictivos, para que después no haya 55 candidatos, de los cuales de verdad se iban a votar a 3 o 4, y el resto eran anecdóticos. Pero bueno, esta es la primera vez que tenemos, en general, a lo sumo se llegaba a las PASO con 12, con 15 candidatos. Bueno, esta vez claramente tenemos, es el número más alto de candidatos y de espacios, más allá de que después sabemos que, como te dije al principio, ¿no?, se va a terminar cerrando en 2 o 3. Tenemos 27 candidatos a presidente, a su vez hay un montón de sublistas internas, ¿no?, con las PASO. Por ejemplo, el espacio de Guillermo Moreno, que obviamente todos sabemos que no, probablemente no llegue ni al 2%, tiene 5 listas internas. 5 internas para alguien que claramente no va a llegar a posiciones de definición. Sí. Muy bien. Bueno. Pensé que querías decir algo. No. Remarcaba. Claro, bueno. Menciono esto solamente como para tener. Para la provincia de Buenos Aires hay 26 candidatas a gobernador, gobernadora y vicegobernador, vicegobernadora. 54 listas para diputados. ¿Se entiende? Digo, la idea original de todo esto era tratar de achicar y hacer un poquito más representativo de la realidad, para eliminar a gente que claramente estaba ahí, haciendo bulto. Y lo que te demuestra un poco todo esto también es que hay claramente una crisis de indecisión, hay una crisis en el sistema político. Las encuestas que se vienen haciendo, cuando la parte de lo que tiene que ver con no sabe, no contesta o no se decidió, no bajan nunca del 20% esa parte. Así que la pregunta acá es, bueno, más allá de que después lo que se va a definir va a ser entre 2 o 3 listas, la realidad es de cuánto está sirviendo al final esta reforma electoral, que se suponía que iba un poquito a transparentar las cosas, hacerlo un poquito más democrático al asunto, y la realidad que está terminando demostrando, además sumémosle esto que estuve mencionando, ¿no?, de cómo se está basureando, ¿no?, la idea de la participación y la presentación de listas por guita, o que está financiado abiertamente por negocios turbios. ¿Qué tipo de democracia, no? Se supone, o la cuestión parlamentaria representativa, ¿cuánto es representativa realmente de las necesidades e intereses populares, o cuánto es posibilidad de un montón de sectores oportunistas que ven un negocio en todo esto? Bien, Javier, nos vamos a una tanda y después de la tanda vamos a conversar con Bárbara Solernó, candidata a vicepresidenta, como ha enseñado bien la señora, por el espacio que se llama Coalición por la Paz, la Democracia y la Soberanía. En un minuto hablamos con Bárbara Solernó. Estamos en la segunda media hora de Todos los Fuegos por Radio Rebelde y vamos a presentar a Bárbara Solernó, candidata a vicepresidente por la Coalición por la Paz, la Democracia y la Soberanía, que lleva en su fórmula como candidato a presidente a Mempo Giardinelli y como vicepresidente a la compañera y amiga Bárbara Solernó. Bárbara, ¿estás en comunicación? Buenas tardes, Daniel. Sí, acá estamos. Muchas gracias por el contacto. Bueno, queremos que nos cuentes qué se propone y cómo surge esta coalición que lleva a una importante, porque yo te conozco y sé que tenés una gran formación política y económica y cultural, o sea que es una candidata fuerte a vicepresidente. Te vamos a sacar el jugo en esta entrevista. Bueno, ¿qué es y qué se proponen? Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, básicamente esto surgió por una necesidad, por ver que el escenario político argentino está cooptado por intereses extranjeros que se manifiestan con esta idea de derecha, ¿no?, de representar. En realidad sabemos que
la dicotomía de derecha e izquierda quedó obsoleta. En realidad son los intereses extranjeros contra los intereses nacionales, que hoy predominan opciones que tributan al extranjero, que defienden intereses extranjeros, y no aparece el proyecto de patria, no aparece el proyecto de liberación. Ante esa necesidad nos organizamos, si bien nosotros ya lo veníamos haciendo desde Social 21 La Tendencia, al recibir la invitación, la convocatoria de Mempo Giardinelli, bueno, esto se aceleró. Nosotros venimos desde Social 21 La Tendencia trabajando en un proyecto de liberación nacional, y con Mempo lo que hicimos fue, digamos, presentarlo en modo electoral, si se quiere. Trabajar una propuesta electoral que se pueda presentar como opción en los próximos comicios. Pero bueno, tiene que ver con... ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, te estamos escuchando. Sí, perfectamente. Tiene que ver con la construcción de un proyecto de liberación nacional. Como te decía, para nosotros la Argentina está circunscripta dentro de una lógica de colonia primarizada que la conducen principalmente Estados Unidos de Norteamérica, pero también en alianza con otras embajadas de países potencia, que lo que están haciendo es volviendo a repartirse el botín, que es nuestra patria, que es riquísima, que tiene recursos estratégicos para el desarrollo de la vida en el mundo. Tantas riquezas tiene que ni siquiera nosotros hemos todavía alcanzado a conocer la totalidad de todas estas riquezas con las que hemos sido bendecidos en esta tierra. En este medio se entrecorta, te hago una pregunta para retomar. En este sentido, ¿ustedes tienen un proyecto para aprovechar estos recursos naturales que tiene la Argentina en el propio desarrollo económico e industrial de nuestro país? ¿No es así? Claro, nosotros lo que planteamos es: hay que discutirlo todo, hay que volver a replantear el rol del Estado. Hoy por hoy la economía y en general los bienes comunes de la Argentina están en manos de las transnacionales desde la posición estratégica del dominio de nuestro comercio exterior, en alianza con los bancos, en alianza con las embajadas extranjeras desde sus agregados comerciales y organizados en cámaras empresarias. Entonces, ellos son los que manejan la economía de nuestro país. Y el Estado quedó completamente relegado a políticas de asistencialismo social, políticas de contención. Nosotros lo que planteamos es que tenemos que recuperar el rol productivo de nuestro Estado y ocupar el lugar central de la planificación de la economía. Entonces, nacionalizar el comercio exterior y la banca son dos pasos instrumentales elementales para un proyecto de liberación que pretende diseñar una política interna soberana. Bárbara, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque hay muchos partidos y frentes que hablan de la soberanía nacional, pero a consignas como las que acabas de decir vos, recuperar el comercio exterior y la banca, dicen que son cosas del pasado. Bueno, el derecho romano también es algo del pasado y sin embargo en la facultad de Derecho en la UBA se sigue enseñando. Entonces es un argumento medio vago ese. Sí, es algo del pasado y debe ser algo del presente y del futuro, porque es la única posibilidad que tenemos de poder diseñar una política de justicia social. Si la Argentina no administra sus propias finanzas, la caja grande que es con la cual es la base de la economía nacional, lo que la Argentina le vende al mundo, en nuestro caso productos agropecuarios,
si no nos hacemos de esa caja grande, no vamos a poder diseñar nunca políticas de justicia social, como por ejemplo un plan de pleno empleo o un plan de viviendas, que son dos problemas acuciantes que hoy tiene nuestro pueblo, la falta de laburo y la falta de un hogar. Entonces, cosas tan elementales se resuelven si vos manejás tu caja grande. Y la caja grande está en el comercio exterior, que hoy la Argentina no ve un solo centavo. Hoy se la llevan las transnacionales que dominan nuestro comercio exterior y dominan nuestra banca, son las que deciden el tipo de cambio, deciden la inflación, deciden la tasa de interés. Entonces, si nosotros no cortamos con esa dependencia económica, nunca desde un plan muy simple e instrumental, que es recuperar el control logístico del comercio exterior, es decir, recuperar los puertos, reconstruir nuestra flota mercante y recuperar el derecho a la navegación. Decía Mempo los otros días en una reunión importante de ustedes que hay 31 puestos privados en el río Paraná por el cual sale el 80% de las exportaciones argentinas. ¿Es así esto? Por supuesto. Y lo que decía también es que cada puerto tiene la bandera de su propio país, o sea, somos extranjeros en nuestra propia tierra. La principal empresa que maneja nuestro comercio exterior es Cargill y tiene bandera norteamericana. En segundo lugar, Tosco y tiene bandera china. Entonces, y la lista sigue sin ser muy larga porque son pocas firmas las que manejan el comercio exterior. Entonces, nosotros necesitamos recuperar un proyecto verdaderamente de patria. No podemos seguir jugando a las reformas superficiales que nos trajeron a este estado de situación, porque los gobiernos progresistas keynesianos, digamos, tocan la superficie de la cosa, pero no transforman el modelo político de fondo. Y el modelo político de fondo es recuperar el rol productivo, el rol empresario del Estado, que el Estado no solamente sirva para contener la pobreza sin resolverla, sino que sirva para producir, para emitir órdenes de compra, para contratar, para pagar sueldos, para manejar estructuras de costos, para definir precios de productos, para imponer condiciones de mercado. Entonces, solamente podemos nosotros controlar los mercados si nos metemos adentro de la actividad y sabemos cómo se fabrican las cosas. Si vos no fabricás acero, no podés decir cuánto vale una tonelada de acero. No podés definir condiciones de ese mercado. Te las define Techín. Entonces, necesitamos recuperar ese rol del Estado empresario, que es el único que puede generar trabajo estable, seguro y legal, que es el grave problema que hoy aqueja a nuestro pueblo. Hoy tenemos más de la mitad de la población, el 60% de la población, con problemas de laburo, porque el que no está desocupado sobrevive con un plan social, y el que no sobrevive con un plan social, con suerte tiene un laburo, pero en negro, es decir, ilegal, con toda la precariedad. Entonces, ese problema de desocupación, planes sociales, más trabajo en negro, es una masa equivalente a si en la Argentina hubiera un 32% de desocupación. Es decir, el drama social y económico que genera desocupación pura, más trabajo en negro, más planes sociales, es equivalente a si en la Argentina hubiera un 32% de desocupación pura. Entonces, dato duro ese, dato duro, 32% de desocupación real. Vamos. Exactamente, porque lo que nosotros medimos es la carga social que significa tener que mantener los que trabajan en blanco, tener que mantener en sus espaldas a los que no trabajan. Nosotros sabemos que
el sistema previsional de la Argentina, la caja solidaria, funciona así. Los trabajadores en blanco sostienen solidariamente a los que no trabajan. En términos ideales son los jóvenes y los viejitos. Pero la realidad es que hoy no es así. Hoy los que no trabajan en la Argentina son los jóvenes, más los viejitos, más los desocupados puros, más los planes sociales, más los trabajadores en negro que sí trabajan pero que no aportan a la caja solidaria. Entonces, toda esa cantidad de compañeros que recaen sobre las espaldas de los trabajadores en blanco, que son menos del 40% de la población, son el 30 y pico % de la población los que trabajan en blanco, eso es un cuello de botella que explota, y esa carga social es equivalente a si en la Argentina hubiera un 32% de desocupación. Entonces, esto no se va a arreglar con paliativos keynesianos, no se va a arreglar con parches progresistas, esto se va a arreglar tomando el toro por las astas, que significa recuperar el rol empresario del Estado, nacionalizar el comercio exterior y generar puestos de trabajo en sectores industriales estratégicos, como por ejemplo la industria naval, que es madre de industrias, que a su vez permite el desarrollo de otras industrias, dinamiza todo el campo de la industria metalúrgica, metalmecánica en general, y genera puestos de laburo altamente calificados, que permite que las pymes proveedoras de insumos navales que demanda la industria naval queden automáticamente calificados para ser proveedores de cualquier otra cosa, porque la industria naval es una de las más complejas de todas las industrias. Bárbara, sin salirnos del tema, ¿cómo resuelven ustedes la aparente contradicción entre el comercio exterior, proveedora de divisa, y justamente lo que estás diciendo vos de un Estado empresario que genere el desarrollo económico e industrial que necesita el país? Y en primer lugar, no hay una contradicción, porque el problema es que hoy las suculentas ganancias que genera el comercio exterior de nuestro país, la Argentina no la ve pasar. El Estado no se queda con un peso. O sea, la lógica es las retenciones. Nosotros estamos esperando que Su Majestad, la Reina Sociedad Rural de Argentina y toda la corporación esa, se dicte a liquidar sus cosechas cuando le plazca. Entonces nosotros vivimos de las retenciones que ellos liquidan, ¿no? Ahora, eso es muy magro, eso es pobrísimo. Nosotros nos estamos perdiendo el negocio jugoso, que es hacer de mano propia, ejercer de mano propia el comercio exterior, es decir, navegar, nosotros realizar los fletes marítimos, nosotros cobrar el servicio de transporte de cargas. Ahí está la plata grande. Entonces, si nosotros recuperamos eso, que tampoco es algo que lo estamos inventando, la Argentina lo hacía. El tema es que Alberto Fernández, quien es hoy nuestro presidente, durante el gobierno de Menem, junto a Guido Di Tella, el entonces canciller, resignó el derecho a la navegación. Pero hay que recuperarlo. Y recuperarlo significa que la Argentina va a repatriar una cantidad de dinero que hoy se fuga por el comercio exterior, que son 3.500 millones de dólares. Que si nosotros ejecutamos de mano propia el servicio de transporte de cargas, generamos un ingreso genuino de 3.500 millones de dólares de manera inmediata, una vez promulgada la ley y el decreto reglamentario. Y por otro lado, el otro proyecto de ley ese sería el de reserva de cargas, que ni bien se promulgue, ya mismo nosotros empezamos a facturar el servicio de transporte de cargas. Y ahora, el segundo proyecto de ley lo que hace es cobrar un impuesto, que hoy por hoy la actividad de flete marítimo está completamente desregulada. Pero si nosotros le cobramos un impuesto a las transnacionales que nos robaron nuestro servicio de flete, nosotros nos hacemos de una caja de 140 millones de dólares todos los años, cosa que hoy no existe.
y es una caja, un financiamiento autosustentable porque se vale de la propia actividad del flete marítimo y tiene destino específico, que es la inversión en la industria naval, la reactivación de los astilleros hoy deprimidos para financiar la fabricación de barcos en nuestro país. Todo con guita que no sale del tesoro de los del tesoro del Estado Nacional, del ahorro de los argentinos. Es dinero que sale de la facturación bruta de las transportistas navieras, que hoy se llevan toda la ganancia sin dejar un mango en nuestro país, porque está desregulada la actividad. Entonces, con un módico impuesto del 2% a la factura bruta del flete, nosotros hacemos una caja grande de 140 millones de dólares anuales. Entonces, rápidamente nosotros empezamos a ver beneficios una vez aplicados estos proyectos de ley que duermen el sueño de los justos en el Congreso Nacional y que son, aparte, pluma de los trabajadores, porque este proyecto de ley los diseñaron los trabajadores del astillero Río Santiago, que hace años está luchando por su supervivencia, porque estos gobiernos, como son obedientes a la geopolítica imperialista, que no quiere que su patio trasero fabrique barcos y vuelva a navegar, lo tienen deprimido. Uno de los astilleros más grandes del continente y el más grande de nuestro país, fabricante de buques de gran porte, dotado de máquinas, herramientas, Bárbara, deprimido y sin fabricar. Sí. Le voy a preguntar, mis compañeros Mauro y Javier, ¿le quieren hacer alguna pregunta a Bárbara? Yo tenía ahí para hacer dos preguntitas breves. Hola Bárbara, buenas tardes. ¿Qué tal? Javier acá. Buenas tardes, compañero. Todo bien. Pregunta así breve. Por un lado, tengo entendido que, además de las candidaturas presidenciales, bueno, tienen candidaturas a diputados tanto nacional como provinciales en distintas, no solo para la provincia de Buenos Aires, sino también creo que en La Rioja, Córdoba, Santa Fe y demás. Bueno, además creo que tienen hasta candidatos para el Parlasur. Así que, digamos, veo que es ambicioso el proyecto. La pregunta es, bueno, ¿cuáles son las expectativas por ahí, no sé, para los distintos ámbitos, si hay expectativas en poder llegar a algo con todo eso? Y la otra breve es si por ahí, más allá de esta etapa, de este proceso electoral, hay la perspectiva de que se integren o establecer diálogo con espacios que tengan por ahí perspectivas similares, ¿no?, para integrarse ahí al frente. Bien, empiezo por la segunda. Nosotros somos un proyecto de liberación nacional y como tal no pide tregua ni da, es decir, lo que planteamos es una propuesta de máxima. Lo que pretendemos es una acción política de plantar una bandera y marcar un rumbo de avance para convocar a la militancia política argentina hacia un sentido completamente distinto al que estamos marchando, es decir, hacia la liberación nacional, que implica otro programa, es decir, cuando digo programa, implica otra política de gestión, que es el primer nivel de la política, ¿no? La gestión, la programática. Es decir, otro programa, otra doctrina, porque lo que estamos viendo hoy es la doctrina keynesiana, ¿no? A veces hablamos con un lenguaje que no es propio. El peronismo tiene otros códigos y sin embargo nosotros hablamos, como si fuéramos John Maynard Keynes. Y entonces, otra doctrina y otra filosofía. Entonces, venimos a cuestionarlo todo y a elevar un poco el nivel de debate político. Creemos que es necesario, que es vital, que es una salud. Pero por supuesto que, en el medio hay matices y hay política. Eso lo comprendemos y charlamos con todo el mundo. No tenemos problema en eso. De hecho, somos una coalición, una junta bastante diversa, de compañeros de distintas procedencias ideológicas. Acá hay peronistas, radicales, socialistas, humanistas, izquierda, es decir,
hay de todo. y por supuesto que vamos a conversar con compañeros que compartan una visión estratégica con nosotros, porque eso es lo que nosotros no queremos resignar. Bárbara, en un minuto, ¿por qué el 7 de agosto tenemos que votar la fórmula Mempo-Giardinelli-Bárbara Solernu? Porque si no, marchamos hacia la desintegración nacional. Necesitamos despabilar como pueblo y volver a levantar banderas que han sido abandonadas y que hoy están pisoteadas en el suelo. Entonces hay que recuperar el orgullo argentino, hay que encender la llama de la argentinidad y volver a pelear por lo nuestro, porque los políticos de arriba son los que se rinden, son los que firmaron la rendición incondicional con el Fondo Monetario Internacional poniéndonos a un Massa de candidato a presidente. Pero si vos vas a Virrey del Pino de la Matanza, si vas a Villa Corina de Avellaneda, si vas a Moreno, ahí los compañeros no se quieren rendir. No nos rendimos un carajo. Entonces hay que pelear. Entonces hay que votar un proyecto que proponga justamente eso, la recuperación de la patria, un proyecto que venga a transformarlo todo. No nos resignamos, no nos vamos a resignar. Y esperemos que el pueblo, honre su argentinidad. Muy bien, Bárbara Solernu. Quedamos comprometidos a seguir conversando en las PASO y esperemos que pasen a la segunda vuelta para seguir, como acabas de decir vos, para seguir luchando, no rendirse. Fuerte abrazo y continuamos en la trinchera. Un abrazo grande, Dani. Un abrazo a los compañeros también. Saludos a todos. Vamos a la tanda a la espera de la segunda parte de Todos los Fuegos por Radio Rebelde, AM 740. Noticias. Política. Santiago Cafiero se reunió con el embajador de Arabia Saudita para impulsar exportaciones e inversiones. El canciller mantuvo un encuentro con su par Hussein Al-Assi para avanzar sobre la agenda en común de ambos países y profundizar la relación bilateral en cuanto a la minería, energía y alimentos. Durante el encuentro realizado en la sede de Cancillería, Cafiero destacó el compromiso de inversión del Fondo Saudita de Desarrollo y remarcó que beneficiará a la sociedad y a las economías regionales. Economía. Axel Kicillof dijo que para que haya libertad primero tiene que haber igualdad de oportunidades. El gobernador de la provincia de Buenos Aires lo afirmó al encabezar el acto en el que se alcanzó la entrega número 100.000 de computadoras a estudiantes secundarios en el distrito de Malvinas Argentinas. Para mí, para que haya esa famosa libertad, primero tiene que haber igualdad de oportunidades. Que todos puedan decidir si quieren tener la computadora o no, usarla o no, ir a la universidad o no. Es mentira que hay demasiadas universidades. Tiene que haber más universidades. Internacional. Un grupo de manifestantes entró en el Parlamento de Israel durante el debate de la reforma judicial. Fue para protestar contra la tramitación de la denominada Ley de Razonabilidad que impulsa el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Los agentes de seguridad sacaron por la fuerza a los manifestantes, arrastrando a varios de ellos por el suelo para alejarlos del recinto donde sesionaba el Pleno de la Cámara. Más información en telam.com.ar. Bueno, estamos en la segunda hora de Todos los Fuegos por Radio Rebelde y Dayana, a quien no saludé en la primera parte, corrijo el error, me devuelve una sonrisa, me dice que, o nos dice que está en línea Horacio Robelli. Buenas tardes, Horacio. Querido Daniel, buenas tardes a vos y a todos los amigos de la radio. Bueno, tenemos 3 temas que vamos a tocar hoy con vos, así que sin apuro, tenemos tiempo, porque los compañeros del equipo de investigación están tomando un problema muy profundo y muy importante y nos pidieron que querían hacer un buen informe sobre el tema del agua que
Bueno, gravísimo. Horacio, como tucumano y con familiares en la provincia de Jujuy y en el sur de Bolivia, ¿cómo ves, y como economista, cómo ves lo que está pasando en la provincia de Jujuy, la lucha del pueblo jujeño, la reforma de la Constitución, bueno, todo esto que venimos hablando desde hace varias semanas? Muchísimas gracias. Mira, para ser sincero lo veo como siempre, como una gesta heroica del pueblo y con mucha soledad. O sea, son muy pocos los que envían personas, casi 50 gotas. Las centrales sindicales se borraron. Van algunas personas, pero no va la central, ni la CTA, ninguna de las dos CTA, ni menos la CGT, que ni siquiera pensarlo, y tampoco los medios, sobre todo los grandes medios de difusión, que están copados por el sector del gran capital, hacen que esta lucha heroica del pueblo jujeño contra un déspota que hizo una reforma constitucional entre gallos y medianoche. Vos le habrás dicho muchas veces a tus oyentes, esta reforma constitucional la hicieron contrarreloj, fue una reforma express, reformar la Constitución solamente para beneficiar a las grandes empresas transnacionales que son las que están haciendo las inversiones en la puna nuestra. Y con esto, primeramente quería contarte la visión económica para después pasar a la parte política. ¿Puede ser? ¿Puedo hacerlo así? Sí, por supuesto. En la parte económica hay 38 proyectos de litios en Argentina de explotación en este momento, 38 proyectos, pero solamente 3 exportan carbonato de litio, o sea, los demás están en una etapa muy primaria. Pero los que exportan carbonato de litio y que tienen meta de exportación, se han puesto metas anuales de exportación, como ahora voy a decir, son solamente 3 proyectos. En los 3 proyectos, la fusión de los capitales financieros internacionales hace que sean las empresas, dependan de ellos, son financiadas por ellos, y la estructura del capital, los mayores accionistas a empresas, es el capital financiero internacional. Vamos a primero contar por antigüedad. El salar del hombre muerto en Antofagasta, en Catamarca, en la provincia de Catamarca, hace 30 años que se explota, Ya han sacado todo el litio que han querido sacar, han secado un río, el río Trapiche, río Montaña, que no es el río Paraná, pero es un río de montaña, río de la poca agua que hay en Antofagasta, la utiliza la población para ellos y para sus animales y para su riego. Bueno, han secado un río y han contaminado el otro río, se llama Río Los Patos. Todo esto en Antofagasta, donde todavía está, porque están retirándose, porque ya han agotado la estación de litio, donde está la empresa Liven. Liven es una empresa clave acá, porque Liven fue multada por este gobierno, por el gobierno de Alberto Fernández, fue multada porque hacía triangulaciones de exportación, o sea, le vendían a los subsidiarios de ellos afuera un precio, y después al precio internacional lo vendía a esa subsidiaria, y esa diferencia de plata se la quedaban ellos. Tuvo que ser multada y pagaron la multa sin chistar, porque recién lo descubrieron en los últimos años y hace 30 años de menor a mayor. Para que la multe Fernández tiene que haber sido grosero. Flagrante, exacto. No había ninguna atenuante, era claro y evidente, ni siquiera se tomaron los recaudos mínimos de contadores, ni siquiera disfrazaron como contadores. Un contador más o menos de parte lo hubiera disfrazado, no, directamente le vendían a una subsidiaria de Liven, quedaba claro que era la misma que era una empresa subsidiaria de Liven, porque ya hacía operaciones para Liven Internacional en otros países. Sí, pagaron sin chistar. Igualmente lo que pagaron, que para nosotros, para cualquier mortal, es una suma importante, para ellos son migajas, porque recordemos que ellos encima sacan todo por declaración jurada. Se verifica poco y nada, más nada que poco, lo que realmente exportan. Ellos hacen todo por declaración jurada. Liven, que es la que ya explotó el salar del hombre muerto en Antofagasta, en la provincia de Catamarca, contaminando el ambiente, el agua, la tierra. Bueno, se está haciendo ahí, pero desarrolla otra empresa, con también Liven, siempre asociada en este caso en Jujuy, con una empresa de Gense, que se llama Jujuy Empresa de Minería y Energía Asociada del Estado. ¿Por qué? Gense tiene estas sociedades el 8,5%, las sociedades, los AES en Jujuy tienen el 8,5%, ¿por qué? Porque es la dueña de la tierra. Recordemos nosotros que las tierras no están escrituradas, son tierras que le pertenecen, está demostrado arqueológicamente, no es que lo digo yo. La cultura de Tihuantilluyo es de 1500 años antes de Cristo. O sea, que tienen 3500 años, hay vestigios de que esas civilizaciones hace 3500 años que habitan
la puna nuestra, la puna que compartimos con Chile, con Argentina y Bolivia. La puna donde están los grandes salares, las salinas grandes, esa puna, hay vestigios de la cultura de Tehuantilluyo donde descendemos todos. Mi abuelo, que era aymara, también y mi abuelo materno también descendía del Tehuantilluyo, mezclado con mestizos. Él tenía el apellido Viaña, que era un apellido español, pero la madre era negra, y mi bisabuela era india pura. Bueno, esto mezclado con mestizos, pero él hablaba aymara porque la madre le enseñó. En cambio, él no le pudo enseñar a mi mamá porque la que forma la lengua y nuestra formación es nuestra madre. Entonces, mi mamá interpretaba algunas palabras, pero no lo hablaba. Mi abuelo hablaba el aymara de corrido perfectamente y se reunía con los amigos bolivianos que vivían en Tucumán para festejar la independencia de Bolivia, por ejemplo, el 6 de agosto, el día de la Pachamama, el 1 de agosto. Pero me estoy diciendo el tema, lo que estoy contando es que ahí hacen, en los salares de Olaroz y Cauchari, estos son 3.000, 4.000 metros a nivel del mar. En plena puna hacen lo mismo, van a explotar, con salares vuelven a explotar para extraer el litio, para extraer el carbonato de litio, y esta empresa Liven tiene otra empresa, ahora vamos a ver cómo que se llama Salares de Jujuy, que la que aparece como cabeza es Alkem. Alkem es una empresa de origen australiano, pero que explota Sales de Jujuy. En el mismo lugar, se dividen los dos. Liven está a un lado y Sales de Jujuy más hacia el suroeste y la otra más al noroeste de los salares de los dos Cauchari. Sales de Jujuy también el Estado jujeño tiene el 8,5% de la empresa de Sales de Jujuy. ¿Por qué? Porque es la que provee la tierra, que le pertenece a los indios, pero como no está escriturada, el Estado de Gerardo Morales se lo sigue a estas empresas. Este es el núcleo del conflicto, es que esa tierra, que hace 3.500 años tiene vestigio de la cultura de Tehuantilluyo, es utilizada impunemente por el gobierno de Morales para cederse a estas empresas para que contaminen la tierra y el agua. Recordemos todos que el salar, la salmuera se bombea desde la base del salar, pero es un espacio vacío, son grandes piletas olímpicas de agua y de sal. Ellos después esperan pacientemente que se evapore esa agua y queda abajo el carbonato de litio. O sea, esa agua superficial se va filtrando pero deja sales y contamina con sales a todo el resto de las aguas. Esto es lo peor, que no solamente utilizan agua, según los cálculos que hacen los expertos, se utiliza por cada tonelada de litio, se utilizan 20.000 litros de agua en una zona desértica. 20.000 litros de agua por cada tonelada de litio. Y el objetivo por ejemplo, de Salares de Olaroz Cauchari, que es la empresa Liven, es de producir 40.000 toneladas por año. 40.000 toneladas de litio por año. Es más, después piensan hacer una ampliación para llegar a los 60.000. Pero al principio quieren explotar 40.000 toneladas por año. 40.000 toneladas por año. ¿Me escuchás? Sí, estaba haciendo la cuenta. 40 por 40 son 16.000 toneladas de agua o litros de agua. 16.000 millones. 16.000 millones de litros. Te das cuenta, en una zona que es inhóspita, que es semidesértica. Y sin embargo utilizan el agua y el resto del agua que la deja la salinizan, porque el sistema al vaciarse la pileta se vuelve a llenar y abajo tiene sal, se vuelve a llenar con agua y esa agua queda salada. O sea, que la poca agua que queda encima se saliniza y ellos no tienen método de desalinización. Nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires método para desalinizar el agua. Claro. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, toda la zona nuestra que está sobre el río Paraná, Pensá, San Fernando, Tigre, toda esa gente tienen proceso de el bombeo del agua, tiene un sistema de desalinización, pero no existe eso en el norte nuestro. En el norte no existe nada de eso, o sea que encima tiene la poca agua que le queda agua salada. Bueno, esta destrucción... Pero incluso, Horacio, que se me ocurre, no conozco exactamente, pero el nivel de salinización que quedan esas aguas en Jujuy no es el del Río de la Plata y del Río Paraná, de donde se extrae el agua para la zona caurubana. Muchas gracias por la aclaración. Sí, mucho más complejo tiene que ser. Ellos ni siquiera tienen una bomba para poder desalinizar el agua, ni siquiera tienen eso, y por supuesto la salinización es mucho mayor porque salmuera que queda en el lecho debajo del agua queda la salmuera. Y después con el agua vuelve a mezclarse con el agua, ellos esperan pacientemente se evapora, y así van. Recordemos que era el océano que cuando creció la cordillera de los Andes se fue secando, esta parte del océano que quedó de este lado se fue secando con los miles y miles de años que pasaron. Todos esos miles y miles de años del secamiento del océano y los 3.500 años de que hay restos arqueológicos de la cultura de Tehuantilluyo
no le importó nada a Gerardo Morales para rifarlo y dárselo a estas empresas. Ahora, económicamente, ¿por qué digo esto? Porque Liven y Alken, las dos empresas principales, recordemos que Liven había explotado hasta agotar el salar del hombre muerto en Catamarca durante 30 años, y que pagó multas sin chistar porque era claro que estaba estafando al pueblo argentino. Liven, que ahora tiene el otro salar con la Rosca Uchari, y sale de Jujuy, que está Alken, se fusionan Alken y Liven en noviembre, van a hacer una empresa nueva entre los dos, que se va a llamar Newco. ¿Por qué? Porque detrás de Liven, los grandes accionistas de Liven son BlackRock y Vanguard. Lo hemos hablado contigo la vez pasada. BlackRock es nuestro principal acreedor, es el que más títulos de deuda presentó cuando Guzmán hizo el canje de deuda el 31 de agosto del 2020, presentó títulos de deuda por 2.000 millones de dólares. $1 millón de plata, él presentó títulos de deuda a Creencia Argentina por más de 2.000 millones de dólares. Bueno, BlackRock y Vanguard son los principales accionistas de Liven. Y los principales accionistas de la empresa australiana o de origen australiano, Alken, son el JP Morgan y la HSBC. Bueno, estos cuatro capitales financieros que tienen negocios entre sí, entre gitanos no se adivinan la suerte, diría Perón. Bueno, entre esos gitanos se fusionaron. Entonces, Alken y Liven quiere decir que toda la puna nuestra, los principales dueños son estos capitales financieros que tienen como disfraz Alken y Liven, que son la que hacen la tarea, pero los capitales y los que sacan la renta son el JP Morgan, el HSBC, BlackRock y Vanguard. La cobardía de Gerardo Morales, la actitud, la calla ante el capital ese, no te le pidan sacarle un ojo a un chico de 7 años, pues 4 personas más le hicieron el mismo sistema, tiran, como vos le habrás dicho varias veces en tu programa, tiran con los rifles con bala de goma a la cara, con lo cual se pierde un ojo, como le pasó a estas 5 personas en Cuba. Y aparte, casi malmatan, pero las secuelas que sobrevivió, pero las secuelas van a ser gravísimas sobre él, inclusive ya camina con dificultad, todavía no ha podido recuperarse para caminar, que se llama Nelson Mamaní. Es un muchacho, son todos originarios, ocusas, somos todos cholos nosotros llamamos mestizo e indio, cholos e indios. Cholo indios como San puros, Martín, digamos. Cholo, bueno, San Martín lo negaba, sí, pero cholos mestizos como son cholos o indios, como soy yo y como somos la gran mayoría de lo que somos el norte argentino. Por más que en Buenos Aires piensan que somos todos descendientes de los barcos. Hay descendientes de los barcos, hay cruzas, pero también está la parte originaria en nuestra sangre. Esta parte originaria en nuestra sangre es la que combatió heroicamente, siempre. Yo recordaba la gesta heroica de la guerra de republiquetas, porque claro, el norte militarmente fue un fracaso, y la tropa más fuerte de toda América del Sur era Lima, el virreinato más importante de América del Sur era Lima, y ahí fracasó Castelli, fracasó Belgrano, fracasó Rondó, fracasaron todos en la lucha de ejército contra ejército, porque el ejército de Pezuela, el ejército español, estaba bien pertrechado, bien armado, y eran profesionales de la guerra, y siempre lo vencieron. ¿Quiénes soportaron toda la guerra con el cuerpo, peleando casi sin armas? Yo por eso pongo el ejemplo siempre de la muerte heroica de Manuel Asensio Padilla. Manuel Asensio Padilla se le habían agotado las municiones y siguió peleando a espada y cruza y lanza. Y le pegan un balazo, con un rifle le pegan un balazo, cae del caballo muy mal herido, y cuando cae al suelo lo agarran, lo apresan y lo hacen degollar. Esta muerte de Manuel Asensio Padilla demostraba la precariedad con que ellos lucharon valientemente en esa gesta contra los españoles. Y esta historia de ese heroísmo de estar mal armados con piedra, con arco y flecha, realmente con arco y flecha, porque son originarios del lugar y no tenían... Y la pólvora que le pedían a Buenos Aires se la daban se la retaseaban, porque Buenos Aires dudaba de los indígenas y dudaba de su máximo general, que era don Martín Miguel de Güemes, dudaba de que tuvieran, que fuera un gobierno de los negros. Ya tenían bastante problema con Artigas, no querían ni soñar con que hubiera un gobierno de los negros en el norte argentino y preferían pelear con los españoles, y perdieron ejército contra ejército. Ahí por lo menos no hicieron la cobardía que hicieron con los ingleses y con los portugueses de aliarse para derrotar a los Artigas. Acá no hicieron esa cobardía, pero no le dieron ningún tipo de ayuda ni de apoyo a todos ellos, a estos heroicos hombres que murieron defendiendo
defendiendo el norte argentino contra el avance español, que era el ejército más poderoso. Ahí no solamente podemos recordar a Manuel Asensio Padilla de Juan Azulé y Planilla, a Ignacio Warnes, que era un irlandés que enseguida abrazó la causa americana y murió también heroicamente. Warnes era acá del barrio de Boedo, porteño y descendiente de irlandeses, sí, pero fue a pelear ahí, murió heroicamente, era uno de los generales del ejército de Güemes. Del ejército que armado él, claro, era uno de los lugartenientes de Güemes, pero el ejército lo había armado él con los indios de ahí. Claro. Aprendió del Quicho, de Aymara, y él se puso a la cabeza de esto. Lo mismo podemos decir del cura tucumano de Alfonso Muñecas, o de José Vicente Camargo, en Chuquisaca, que es uno de los mayores héroes de Bolivia. Bueno, todos estos lucharon valientemente. Digamos, cuando lo matan a Manuel Asensio Padilla, la mujer, Juana Zurduy de Padilla, primeramente avanza, le saca la cabeza y le da cristiana sepultura a la cabeza al cuerpo primero y después a la cabeza de su marido. Pero después retrocede y se pone bajo las órdenes de Güemes y lucha en Salta. Inclusive cuando muere Güemes, sigue luchando hasta 1824, en que el ejército de Sucre vence en la batalla de Ayacucho a los españoles en la última guerra del continente americano, la última guerra de independencia. Que fue la batalla Horacio, para los que miran por arriba del hombro a las poblaciones del norte argentino y del Alto Perú y Bolivia, déjame decirle que José Mariano Serrano, delegado al Congreso de Tucumán, fue el que redactó el acta de la actual independencia argentina. Es decir, que un boliviano del Alto Perú, de Chuquisaca, fue el redactor de la declaración de la independencia que se votó el 9 de julio de 1816. Es decir, que tenemos que mirarnos como hermanos y no como usurpadores de los pueblos originarios. Muchas gracias por la aclaración. Es así como digo, Daniel. El heroísmo, esta gente pagó con su vida, como están pagando ahora, sin armas, como están armados. Nunca tuvieron rifles. Los pocos rifles que tenían se los daba a Güemes, hasta su vez se los robaba a los españoles. Nos quedan, 5 minutos para hablar del gasoducto Kirchner, que se inauguró, la parte que llega hasta Saliqueló, provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos podés decir? ¿Tenemos que descorchar o preocuparnos? Hasta acá descorchar, porque hasta acá el gas le provee al argentino, porque Saliqueló está en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, pero las redes llegan a un ámbito muy claro de toda la Patagonia, de Cuyo y también de la provincia de Buenos Aires. Y se va a extender hasta San Jerónimo y Santa Fe, y ahí va a llevar mayor caudal de gas al Gran Buenos Aires, al AMBA y a la ciudad de Buenos Aires. O sea que hasta el tramo que va, hasta el tercer tramo, que es el que va hasta San Jerónimo y Santa Fe, podemos descorchar porque es gas de que se saca alga muerta para nosotros, para utilizar para nuestras familias y para la producción. El gas es la matriz energética nuestra, el principal componente es el gas. La electricidad, todo se basa en base a gas. Entonces, eso para festejar. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la duda que tenemos nosotros? No certeza, pero sí una duda muy fuerte. El que hace quien se encargó de financiar la obra es ENARSA, que es una empresa nacional, empresa de energía de sociedad anónima, pero 100% nacional, hace un acuerdo con Camesa, que es la que hace la distribución de electricidad, y se comprometen a pagar en tarifas en dólares por 35 años por el transporte del gas del gasoducto Néstor Kirchner. Hay un acuerdo entre Camesa y ENARSA, y Camesa se compromete a pagar en dólares. Primera observación, en dólares. Nosotros somos un país soberano, tenemos que utilizar el peso. La segunda observación es que la operación y el mantenimiento del gasoducto siempre está en manos de Transportadora Gas del Sur. Transportadora Gas del Sur es BlackRock. El presidente de Transportadora Gas del Sur es Marcelo Minding, pero en realidad es BlackRock. El principal accionista de Transportadora Gas del Sur es BlackRock. También está Joseph Lewis, el que hizo del lago escondido una pileta de anotación cerrada en el Bolsón, en Río Negro. Bueno, esos son los principales accionistas. Marcelo Minding tiene un pequeño porcentaje, pero es el que pone la cara, es el manzano de esta historia, es el que hace las relaciones políticas para poder
consigue lo que consigue, lo consigue. O sea, el que hace la operación de mantenimiento es la Transportadora del Sur. Y el mayor proveedor es el grupo Techin. Acá recordémonos todos que Techin había comprado en la época de Alfonsín, en la época de Menem, perdón, en 1990, en la época de Menem había comprado Somisa. Somisa la rebautizó Tenaris. Tenaris hace laminado de acero y sin embargo no utiliza el laminado de acero de Somisa, generando trabajo acá. Lo hace una empresa que tienen ellos asociado a una empresa japonesa que también había sido una empresa pública que se llama Usiminas de Brasil. Utiliza dólares de nuestras reservas internacionales. La mayor causa del déficit comercial con Brasil es la importación de laminado de acero para hacer los caños y costuras del grupo Techin, que compra de una empresa que ellos tienen el 50% del capital, que se llama Usiminas. O sea que ahí hay un negocio muy grande de estos dos grandes empresas, del grupo BlackRock, a través de la Transportadora del Sur, y el grupo Techin, que hace que compre la laminado afuera y después el caño sin costura lo tienen ellos. Ellos son los que tienen, Techin tiene, en construcción de Techin tiene mucha experiencia en sellar los caños. Sí, acá en Dalmine, Siderca tenían antes, exacto, no sé cómo se llama ahora, ¿cómo se llama? Zárate, no, al lado de Zárate. En Campana. En Campana. Bueno, por eso Techin tiene una de las empresas que más conoce sobre el tema del sellado de los caños, la costura de los caños, que date cuenta que no puede haber ninguna mínima fichura, nada, porque si no se vuela por el aire. Sí, y eso tiene un año de experiencia haciéndolo. Vos mismo estás contando de experiencia hace 50, 60 años atrás. Déjame decirte que de los 30 delegados desaparecidos de Techin durante la dictadura, eran compañeros nuestros, la mayoría, casi todos, del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Bueno, nosotros trabajamos en Propulsora, que también, Siderar, que también era de Techin, es decir, que conocemos bien a la patronal de Techin, de esa empresa multinacional de origen argentino-italiano, digamos. Bueno, recordemos que Perón hizo el acuerdo con Elo Roca, Agustín Roca, que fue el abuelo de Pablo Roca, el actual CEO, venía de Italia y había sido había sido ministro del Duce, de Mussolini. Y Perón lo trajo básicamente por su conocimiento técnico y le dio todos los recursos para que armen en Campana el comienzo de la empresa Techin. Tuvo un seguro. Tete a tete con Agostino Roca. ¿Vos? Sí, mano a mano, ahí, ¿vos? Él y yo. Pero bueno, otro día lo contamos, eso. Ya lo hemos contado alguna vez, lo podemos volver a contar. Pero con respeto, con respeto el viejo Agostino. Y nosotros teníamos, pibe, 26 años, pero fuimos con los pies bien plantados. Bueno, extraordinario el informe para hoy, así que ha sido bien en criollo, bien familiar. Me parece que a la audiencia le debe haber gustado tanto como me gustó a mí. Ahí estoy mirando a Javier, que dice que sí, que le gustó. Y tenemos ahí también en capilla, como decíamos antes cuando íbamos a dar examen, a la compañera profesora, historiadora y amiga Silvia Visconti de las dos orillas, porque acá vivió 10 añitos que te la cuento. Bien, vamos a la tanda y volvemos con Silvia Visconti. Muchas gracias. Perdón, no, bueno, este conductor se equivoca 2x3, pero bueno, el amigo Horacio Roveri, que nos ha dado el informe extraordinario. En el aire, en el fuego, en el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad, en el gesto cansado del desaliento, en el puño cerrado rasgando el viento, en el agua salombre y sangre del mar, en la dulce frescura del mar. Bueno, estamos en el aire. Silvia, buenas tardes. ¿Qué nos tenés preparados para hoy, Silvia Visconti? Hola, ¿cómo estás, Daniel?
Buenas tardes para vos y para toda la audiencia de Todos los Fuegos. Bueno, en realidad hoy tengo preparado un tema que está relacionado básicamente con las mujeres, con mujeres del Río de la Plata, que bueno, que un poco olvidadas de la historia, que quería traerlas hoy aquí. Y bueno, y por supuesto que preparando un poco para la semana próxima un informe sobre el tema del agua, que ahora escuchaba al compañero que hacía el informe desde Jujuy, hablando también del tema del agua, y que bueno, aquí es un tema que se ha convertido en prioritario en el Uruguay, porque bueno, a la sequía que venimos trayendo desde el 2020, y que es la más fuerte de los últimos 75 años, según dicen los meteorólogos, hay que sumarle una cantidad de otros problemas estructurales que son realmente los más profundos, ¿no? Que hacen que, bueno, aquí en el Uruguay esté entre la gente apareciendo una consigna de que, bueno, no es sequía, es saqueo, porque en realidad este tema de la falta de agua y el agua salada y todos los problemas que estamos sufriendo los uruguayos han destapado, digamos, por un lado, la desidia de los gobernantes en tomar soluciones y buscar caminos para tener en cuenta la posibilidad de una crisis hídrica, pero sobre todo negociados de todo tipo, negociados privados, desmantelamiento del Estado y de las obras públicas, de todo lo que tiene que ver con los organismos que se encargan de las políticas públicas, como la OCE, que es el organismo rector en Uruguay del tema del agua, y también el mal uso, ¿verdad?, que se le ha dado al recurso, porque bueno, hay una cantidad de empresas que utilizan el agua potable de manera absolutamente irracional, ¿no? Desde las papeleras, productoras de celulosa, hasta los productores de arroz, bueno, ahora Google, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay que ver, digamos, lo que ha quedado en primer plano es el remate de las riquezas naturales de nuestro país, igual que pasa en gran parte de los países del tercer mundo, digamos, porque no solamente en América, que bueno, que en realidad se hacen en favor de las multinacionales que están en todos estos negocios, y bueno, y los intereses de lo que acá en Uruguay le llamamos los maya oro, que son, bueno, la oligarquía, ¿verdad?, que de alguna manera siempre hace negocios con estas multinacionales. Un poco, bueno, eso es un poco lo que estoy trabajando e investigando para la semana próxima, porque me parece que de alguna manera se vincula a esos otros temas que están tratando allí los compañeros de Jujuy, ¿verdad? Sí, sí, completamente. De todo esto que es ese gran saqueo. El gran saqueo de los manja oro. Sí. Bueno, y adelantándoles esto que es para la semana próxima, como les decía, hoy pensé en acercarles la historia de 3 mujeres que compartieron espacios de lucha en ambas márgenes del Plata. En este intento que hago de unir permanentemente las dos orillas, cosa que se arrastra a través de toda nuestra historia. Y la idea surgió, de alguna manera, y que en el marco de las conmemoraciones de los 50 años del golpe de Estado y de la huelga general que te comentaba en el programa pasado, se realizó un acto y la inauguración de un memorial en el Uruguay dedicado a las mujeres que sufrieron prisión durante la dictadura. Y este acto simbólico volvió a traer al presente el tema de, bueno,
la escasa visibilidad de las mujeres en la historia en general, incluyendo en la historia reciente también. Te cuento que este memorial, les cuento, busca rescatar de alguna manera la presencia de esas mujeres en la resistencia. Y está ubicado en un lugar muy emblemático porque está frente al Palacio Legislativo, así que es una zona de mucha visibilidad, en una plazoleta que sugestivamente también tiene el nombre de una mujer, Julia Arévalo. Julia Arévalo, para contarles a los escuchas, fue una trabajadora tabacalera, luchadora social, que fue además la primera mujer diputada en el país en el año 1942 por el Partido Comunista, y años después la primera mujer senadora de toda América Latina. Bueno, en esa plazoleta tan emblemática se levanta ahora el memorial que visibiliza a unas 1.800 mujeres que fueron encarceladas y procesadas durante la dictadura, porque hubo más encarceladas, no todas fueron procesadas. El memorial está, les cuento, es hermosísimo, está hecho con 20 columnas de metal. 19 tienen los nombres de estas 1.800 mujeres y uno está en blanco para recordar a todas las mujeres que desde otros lugares resistieron también a la dictadura. 19 de estas columnas representan los 19 departamentos del Uruguay, además. Y sobre esas columnas hay una enorme circunferencia, también de metal, que de alguna manera busca simbolizar, dicen quienes lo hicieron, una ronda, un abrazo o la unión, ¿no? Todos los puntos equidistantes de un centro, además, que de alguna manera es lo que simboliza una circunferencia. Este memorial fue diseñado por gente de la Facultad de Arquitectura del Uruguay, pero también con la participación de las expresas. Y por eso lo que quisieron de alguna manera mostrar era sobre todo los vínculos afectivos que se construyeron entre ellas, porque ellos fueron la herramienta más poderosa, dicen, para enfrentar la adversidad. Y esos vínculos que se crearon entre las expresas políticas dentro y fuera de la cárcel fueron vínculos que permitieron, por un lado, afrontar el terrorismo de Estado en principio y luego reconstruir sus vidas y de alguna manera transmitir la memoria al salir de la cárcel. Cuando en la inauguración, te cuento, se cortó la cinta que rodeaba el monumento, los que estábamos presentes ocupamos todo ese espacio circular y allí se dio que dentro de ese círculo, tanto los cuerpos de los que estábamos presentes como de los ausentes, que vivieron la cárcel, el exilio, el incilio, los secuestros, las largas filas para llevar las canastas a los seres queridos que estaban en prisión, las madres, padres, hermanas, hijas, hijos, nietas, nietos, nos unimos y nos reencontramos en un abrazo. Y en ese acto tan simbólico que empieza a reivindicar y visibilizar el papel de las mujeres en las luchas recientes, decidí dedicar una charla a estas 3 mujeres que participaron activamente en otras luchas populares de Uruguay y Argentina y de las que pocos guardan memoria, porque falta mucho para rescatar de la presencia de las mujeres en la historia. Y me refiero a Virginia Volten, Juana Abuela y María Collazo. Las 3 fueron sindicalistas, periodistas, militantes políticas, sociales y feministas, aunque ellas prefirieron denominarse militantes por la emancipación de la mujer para diferenciarse de las feministas sufragistas, porque su ideal de liberación iba mucho más allá del derecho al voto para las mujeres. Estas mujeres pelearon por esos derechos, se atrevieron a poner en tela de juicio lo aceptado y no tienen ninguna canción que las nombre, pero
yo creo que podríamos recordarlas hoy a través de esta canción que les voy a proponer antes de contarles la historia de estas tres mujeres, cantada por la mexicana Amparo Ochoa, porque fueron mujeres a las que le crecieron las ideas. Y bueno, los invito a escuchar la canción Mujer en la voz de Amparo Ochoa. Muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. Ovario fuerte, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James o antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. Cuando no quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar es altamente femenino. Hay en tu pecho dos manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Ángela James Fuentes, Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Ángela James Fuentes, Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Te digo mañana es tarde, te digo que el tiempo apremia. Te digo mujer que es tarde, oye que el tiempo apremia. Hermosa canción, Silvia, muy linda y mucho contenido, ¿no? Estás, Silvia, Nació en San Luis, en Argentina, Juana Abuela en España. ¿por qué no empezás de nuevo? Porque yo por lo menos no te escuché cuando empezaste a hablar. Decía que la Volte, la Juana y la Collazo se atrevieron a tener ideas y bueno, por esas ideas lucharon y también se enfrentaron un poco a los estereotipos de la época, ¿verdad? Virginia Volten nació en San Luis, en Argentina, Juana Abuela en España y María Collazo en Montevideo.
y las tres fueron militantes populares cuyos caminos se juntaron en ambas orillas, en Montevideo y en Argentina. Virginia Volten, como decía, nació en San Luis, pero creció y trabajó sobre todo en Rosario en su temprana juventud. Y en 1890 encabezó la primera manifestación del 1 de mayo, que se realizó a nivel mundial, en la Plaza López en Rosario. Llevaba una bandera negra con la leyenda Fraternidad Obrera Universal. Y en esa oportunidad, frente a la refinería argentina de azúcar, pronunció un discurso y se convirtió en la primera mujer oradora en una concentración obrera. En 1899 dirigió el periódico La Voz de la Mujer, que solventaba con su propio sueldo de obrera y que salía, según lo decía ella en sus páginas, cuando podía, y cuya consigna era ni Dios, ni patrón, ni marido. En 1902 se refugió en Uruguay, donde seguiría siendo una militante comprometida. El 1 de mayo de ese año participó de una manifestación en Montevideo por el Día de los Trabajadores y como oradora denunció la ley de residencia que se había instaurado en la Argentina y la represión al movimiento obrero. En 1904 volvió a la Argentina y un año después ella y su compañero fueron arrestados, él deportado a Uruguay y Virginia va a permanecer en Buenos Aires un tiempo más antes de volver al Uruguay. Juana, por su parte, llegó con su madre a la Argentina en el 1900 y fue una de las primeras luchadoras de tendencia anarquista. En 1904 participó como oradora en el mitin del 1 de mayo organizado por la Fora y el Partido Socialista en conjunto. Y este acto fue fuertemente reprimido por la policía. También en 1904 participó en el Congreso de la Fora representando a los obreros de la refinería argentina de azúcar de la ciudad de Rosario, que estaban en ese momento en huelga. Y su azarosa vida la va a llevar a vivir en distintos países de Europa, Brasil, Uruguay y la Argentina también. María Collazo, por su parte, nació en Uruguay, creció en el barrio de La Aguada y, bueno, en 1904 se radicó en Buenos Aires, donde ya estaba su hermano. Ella va a ir con su familia y va a participar activamente en las luchas sociales y sindicales y en la agitación a través de la prensa libertaria. En 1907 encuentra a estas tres mujeres en Argentina organizando junto a otras activistas el Centro Femenino Anarquista, que fue el primer local libertario exclusivamente de mujeres en Argentina. Y su sede estaba en la Sociedad de Resistencia de los Conductores de Carros de Buenos Aires. Ese mismo año se desató un movimiento muy conocido en la Argentina porque congregó a más de 100 inquilinatos y a más de 30.000 obreros, que fue la huelga de las escobas o huelga de los inquilinos. La fuerte migración que había habido había aumentado el problema de la vivienda y bueno, según el censo municipal de esos años, había unas 2.462 casas de inquilinato donde vivía el 10% de la población porteña en Buenos Aires. Vivían en habitaciones muy pequeñas, en la mayoría no tenían ventilación, cohabitaban hasta 10 integrantes en esas habitaciones, pero los precios subían permanentemente y significaban una parte muy sustancial de lo que era el salario muy magro de los trabajadores. Bueno, en 1907, precisamente un alza de los alquileres va a generar una huelga de pago en uno de esos inquilinatos y esta acción se va a extender y el movimiento se va a ampliar a Rosario y a Bahía Blanca. Y durante la huelga de inquilinos, Juana Abuela y María Collazo militarían juntas y se destacarían en las manifestaciones y mitines. Por esa participación se les aplica a las dos la ley de residencia y ambas son deportadas. María Collazo a Montevideo y Juana a España, que luego de pasar por varios países europeos va a regresar primero a Río de Janeiro y luego se va a asentar en la ciudad de Montevideo.
Virginia Volten también participó de esta huelga de los inquilinos como parte del Centro Femenino Anarquista y fue arrestada también por esto y se hizo pasar por uruguaya y se le aplicó la ley de residencia y entonces se trasladó también a Montevideo. Las casas de estas 3 mujeres, cuando vivieron aquí, se convirtieron en el lugar o la base de operaciones de los anarquistas deportados desde Argentina y un lugar de reunión y planificación de las luchas obreras. En 1909, las 3 mujeres se encuentran en Montevideo y escriben en un periódico, La Nueva Senda, que estaba dirigido precisamente por Juana. Las 3 comparten además las luchas en favor del educador español Francisco Ferrer y Guardia, creador de la escuela moderna, que había sido condenado a muerte y ejecutado en España. Luego de este fusilamiento, se va a realizar en Montevideo una gran marcha de protesta en la que María Collazo es una de las oradoras y Juana improvisa otro manifiesto. Y bueno, la participación de Juana en este mitin, que el mitin culmina con una cantidad de incidentes frente al consulado de España, bueno, esto le ocasiona a Juana persecuciones, ¿verdad? Una serie de persecuciones. La policía social se instala en la puerta de su casa esperando la orden del juez y Juana los burla escapándose vestida de varón. Y luego pasa a la Argentina, después de estar unos meses de forma clandestina en Montevideo, se va a la Argentina por Colonia, vestida de viuda, ¿verdad? Con un velo en la cara y un bebé, y vestida de negro, y así logra burlar a los policías. Estos incidentes van a hacer que el jefe de policía de Montevideo se convierta en el hazmerreír de la época, porque un poeta, Lazo de la Vega, publica en el diario El Día, que era uno de los periódicos de mayor difusión, el diario Ballista, una poesía que se burla de ellos y que en una de sus frases decía: es cosa que desconsuela ver que se vuela la abuela, con tanta descortesía, es como si en este día le arrancaran una muela o 2 a la policía. En Argentina, una huelga general convocada por la Fora va a provocar nuevamente represiones y Juana Abuela, que había cambiado su apellido por su apellido materno, Rouco, fue detenida y entregada a Montevideo porque había un pedido de extradición. Y bueno, ella cumple prisión casi 1 año y luego, cuando sale de la prisión, vuelve a tener una actividad importante en Uruguay hasta el año 1914. Ya por esos años se había perdido un poco la centralidad del anarquismo y bueno, estas mujeres continuaron con su actividad, que sería muy larga de relatar, pero bueno, podríamos decir que en el Uruguay siguieron teniendo una fuerte actividad en la militancia, lo mismo que en la Argentina, tanto en la publicación de diferentes diarios, como también en la organización de sindicatos, en su participación en los 1 de mayo y posteriormente en la Semana Trágica de la Argentina y en la Semana Roja de Montevideo. Y también tuvieron un papel importante en la ayuda a la República Española. En realidad, mi intención al traer al presente parte de la memoria de estas vidas de mujeres de ayer, que sostuvieron estas luchas en Uruguay y en Argentina, era tender un lazo entre aquellas rebeldías y las rebeldías más cercanas. Y es también un intento por reparar simbólicamente a las mujeres militantes de ayer, de ese ayer lejano y del más próximo. Aquellas y estas, como decía Juana en sus memorias, son aquellas que los narradores de hechos, crónicas y libros no citan. Aquellas y estas, como decía Volten, exigen su parte de placeres en el banquete de la vida.
Y bueno, esta era la intención en este recordatorio de estas 3 mujeres. Muy bien, Silvia Visconti, muy interesante como siempre, hemos aprendido un montón de cosas. A Virginia Volten la tenía, a las otras 2 compañeras no. Javier y Mauro, nos vamos. Nos vemos la semana próxima, nos escuchamos. Bueno, nos escuchamos. Mauro. Hasta la semana próxima. Silvia. Bueno, hasta la semana próxima. Bueno, la audiencia, todos los oyentes, nos vamos con todos los fuegos por Radio Rebelde. ¿Hasta cuándo? Sábado hoy, que ya me olvidé del día que es hoy. Hasta el sábado próximo. Perdón, sábado no, hasta el lunes próximo. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Bueno, nos vemos. Chao.